¿Qué tal? Ahora les platicaré sobre transferencia de calor a través de paredes compuestas cilíndricas. En ingeniería química es común manejar líneas de vapor, dado que es necesario transferir un flujo de vapor de un punto a otro. Y bueno, si esas tuberías están expuestas de manera directa al entorno, pues las pérdidas de calor serán significativas. Así que es costumbre pues aislar estas líneas de calor con un material que pues tenga una baja conductividad térmica. Para este escenario, pues consideremos que tenemos una tubería de radio interior R1 y de radio exterior R2 y hemos colocado un material aislante de un espesor tal que al final tenemos un sistema donde el aislante termina que tiene un radio R3. En el interior de la tubería se conduce un fluido, gas líquido, con una temperatura T infinito I y bueno, las condiciones de flujo permiten que haya un coeficiente de transferencia de calor convectivo HI, que en lo general son bastante grandes. Por otro lado, el entorno que rodea la tubería aislada tendrá una temperatura ambiente T infinito O con un coeficiente convectivo HO que en lo general es bastante pequeño. Eh, para poder resolver este tipo de ejercicios o bien establecer una ecuación de diseño de flujo de calor de estos sistemas, pues una de las condiciones necesarias es establecer que se encuentra en estado estacionario. Pues esto nos permitirá evitar la existencia de acumulación de energía a través de los materiales o de los medios que rodean a dichos materiales. Pues bien, para desarrollar la ecuación de diseño de este sistema que nos permita establecer el cálculo del flujo de calor, diremos que el interior de la tubería se encuentra más caliente que el exterior. En esta situación tendremos un flujo de calor de la siguiente forma. Del interior a través, el flujo de calor a través del fluido interior, la tubería, el aislante que cubre la tubería e incluso la transferencia de calor hacia el medio que circunda a la tubería aislada. Y esta la denotaremos como Q punto, un flujo de calor que es el mismo para todos. En esta situación, estaríamos observando que el primer flujo de calor es el que ocurre desde el fluido hacia la pared interior de la tubería, la cual lo podemos establecer de la siguiente forma. El flujo de calor es igual al coeficiente convectivo HI. El área de transferencia le pondremos su índice y indicando que es la superficie interna de la tubería y la diferencia de temperaturas. En este caso, pues no etiqueté las temperaturas en las diferentes interfaces. Utilizaremos su índice de los radios como para indicar que es la temperatura que le corresponde. Es decir, la posición ubicada en R1 pues tendrá la temperatura T1 y la temperatura en la posición R2 pues, será la temperatura T2. En esta situación, la diferencia de temperatura que promueve el calor sería T infinito I menos T1. Aquí pues les comento que estas áreas de transferencia son variables, dado que conforme me alejo más del eje del cilindro, pues el área de transferencia será incrementando. Incluso les puedo comentar aquí que ahí el área de transferencia pues sería el perímetro interno, que sería 2pi por el radio R1 por la longitud del tubo. Es decir, si ustedes cortan un cilindro, el área de dicho cilindro está dado por el perímetro y lo largo del cilindro. Para los otros materiales tenemos ya una ecuación de diseño basado en el radio interior y el radio exterior. En este caso, para la tubería, tendremos que el flujo de calor está dado por Q punto igual a 2pi, la conductividad térmica de la tubería, que denotaremos como K1, que es conocida, dado que sabemos de qué material está elaborada, el largo de la tubería y todo esto dividido entre el logaritmo del radio exterior de la tubería, que es R2, entre el radio interior de la tubería, que es R1. Y obviamente no la diferencia de temperatura que promueve dicho flujo de calor, siendo la temperatura más caliente la del interior, que es T1 menos T2. Y en este caso pues me refiero a las temperaturas que se encuentran en las paredes opuestas, ¿no? de lo que viene siendo la tubería misma.
Para el aislante, pues obedece una ecuación de diseño muy similar, simplemente que lo que cambia son los radios, las diferencias de temperatura y la conductividad térmica. Y tendremos que el flujo de calor en aislante 2pi K2, indicando que la conductividad térmica del aislante, el largo del aislante y el logaritmo de los radios, ¿no?, externos sobre el interno. Para el aislante, el radio externo es R3 y el radio interno es R2. Y la diferencia de temperaturas que promueve dicho calor, pues siendo la temperatura más caliente es T2 menos T3. Y pues por último tendremos la parte de transferencia de calor convectivo desde la superficie externa del aislante hacia el medio que rodea la tubería aislada, que sería Q punto igual HO a O, y pues la diferencia de temperaturas, que en este caso temperatura externa del aislante menos la temperatura del ambiente, que se ha denotado como T infinito O. Y también aquí aclaro, ¿no?, que el área de transferencia pues es el área exterior del aislante mismo, que en este caso AO es 2pi o el radio 3, que en este caso pues es el radio que corresponde al aislante por el largo de la tubería. Y bueno, en este caso también podemos aplicar la analogía con el circuito eléctrico y considerar que hay una analogía entre las ecuaciones de flujo de calor y de flujo eléctrico. Entonces, el flujo de calor es igual a una diferencia de temperaturas entre una resistencia térmica, y buscando esta equivalencia sabemos que eléctricamente el flujo eléctrico, la corriente eléctrica es igual a una diferencia de voltajes dividido entre la resistencia eléctrica. Bajo esta propuesta, ¿no?, de analogía, pues podemos establecer la resistencia térmica para cada uno de los elementos. Por ejemplo, para la resistencia térmica de la parte convectiva tendremos que sería la resistencia térmica 1, y que en esta situación sería HI por HI, claro, ¿no?, su inverso. En términos del radio, no tiene caso establecer simplemente el área. Creo que la información más elemental vendría siendo el radio interior. Tendríamos que escribir 2pi R1L H. Creo que es la forma más conveniente para escribir esta resistencia térmica interior de tipo convectiva. Para el caso del tubo tendríamos la resistencia térmica número 2. En lo general esta se desprecia, pero bueno, yo creo que académicamente es apropiado escribirla. Fíjense que fuera de ahí está en la forma muy similar a la ecuación que he propuesto. Y tenemos el flujo de calor por un lado, el lado izquierdo, y el delta T por el lado derecho. Quiere decir que esta parte, ¿no?, corresponde a la resistencia térmica, pero bueno, en una forma invertida. Esto quiere decir que escribo una raya, escribo los logaritmos R2 entre R1 y abajo 2pi K1. Una ecuación muy similar para la resistencia térmica número 3 debido a lo que viene siendo nuestro aislante. En este caso, sería R3 entre R2, 2 pi K2. ¿Sí? Simplemente es tomar esta información y ponerlo como un inverso. Y por último, la resistencia térmica debido a la convección. Igual sería 1 entre HO por AO. Y bueno, en términos del radio sería 2pi R3 L y HO. Y bueno, tenemos de forma explícita cada una de las resistencias térmicas. La ecuación de diseño para este sistema, pues si observamos, es un sistema de conducción en serie,
dado que primero el calor tiene que ir desde el fluido hasta el interior de la tubería, luego atravesar la pared de la tubería, atravesar la pared del aislante y por último conducirse de la pared exterior del aislante hacia el entorno o el ambiente del sistema. En este caso, pues la ecuación de diseño general está dado por que el flujo es la diferencia de temperatura global del sistema, que es T infinito I menos T infinito O, y todo esto dividido entre una resistencia térmica equivalente, donde esta resistencia térmica equivalente está dado simplemente por la suma de las resistencias térmicas de cada mecanismo. Y pues bien, podemos escribir esta ecuación de manera más a detalle, más explícita, y sería de la siguiente forma. Q punto, pondríamos una larga línea para poner pues, la resistencia equivalente de manera explícita. Pondremos hasta acá. Pues la primera sería la resistencia térmica RT1, 1 entre 2pi R1 LHI, más la resistencia térmica 2 de origen conductivo, que sería el logaritmo de R2 entre R1 dividido entre 2 pi K1L, más logaritmo de R3 entre R2 entre 2 pi K2L. Y pues la última, que sería 1 entre 2 pi R3 L HO. Y bueno, arriba tendríamos la diferencia de temperatura de todo el circuito de conducción de calor, que sería la diferencia de temperaturas entre el interior de la tubería y el exterior, ¿no?, que rodea la tubería aislada, que es T infinito, I menos T infinito, O. Y así tendremos una ecuación de diseño para este tipo de tuberías aisladas. Aquí me gustaría adelantar algo muy interesante en este tipo de sistemas. Es que en general podemos establecer por conocido por las condiciones que imperan dentro de la tubería, lo que ocurre fuera de la tubería, y quizá una variable de diseño muy interesante sería el espesor del aislante a colocar sobre la tubería para disminuir este flujo de calor. Obviamente que en este espesor tendríamos que establecer el radio interno del aislante y el radio externo. El radio interno pues no se puede manipular, eso lo dicta la tubería que ya está instalada. Sin embargo, el espesor puede ser modificado, ¿sí?, y podemos establecer un radio externo para el aislante que cubre dicho tubo. En pocas palabras, de acuerdo al espesor que nosotros coloquemos, tendremos un radio 3 y fíjense, muy interesante. Este radio 3, en este término aquí abajo, en la parte conductiva, afecta en la parte superior. Bueno, de hecho, para que quede más claro, lo voy a ubicar aquí con unas flechitas. Vean, este radio 3 afecta de manera importante lo que viene siendo la resistencia térmica número 3. Si el espesor del aislante crece, la resistencia térmica del aislante crece. Pero ¿qué pasa con este radio 3 cuando crece con la parte convectiva? Vean que ahora está abajo. En este caso, cuando el radio 3 crece, la resistencia térmica convectiva decrece. Es decir, que este mismo radio, al crecer debido a que hacemos el espesor del aislante más grande, pues nos está afectando, ¿sí?, la transferencia de calor.
Una, incrementando la resistencia térmica del aislante. Obvio, tenemos un espesor más grande, pero por la otra, este mismo radio lo que está haciendo es que tengamos una área de transferencia externa mayor y esto decrece la resistencia térmica convectiva. Quiere decir que es un problema de máximos y mínimos. ¿Sí? En específico, ¿sí? Tendríamos que establecer cuál es el radio crítico, ¿no?, que hay detrás de este tipo de sistema. No lo analizaré en este momento, dejaré nada más la inquietud de lo que he comentado y pues en un siguiente video estableceré o platicaré más a detalle sobre este radio crítico y su significado. Por el momento concluyo diciéndoles que esta es una ecuación de diseño para un sistema bastante sencillo, ¿no? Convección dentro y fuera de la tubería y pues una pared compuesta por dos materiales diferentes, la tubería y el aislante que recubre dicha tubería. Muchas gracias.